Buen día, padres, madres que se capacitan, que buscan criar hijos felices. Soy el psicólogo Guillermo Ciesa y el día de hoy te traigo información que vale oro. Te voy a explicar las dos principales estrategias para que aprendas a corregir eficazmente desde el amor, desde el respeto, sin siquiera utilizar gritos, mucho menos castigo físico. Así que no te muevas, presta mucha atención que hoy aprenderemos un poquito más acerca de cómo criar hijos felices. Quiero aclarar que definitivamente hay mucho más por aprender y por hacer para corregir a nuestros hijos de manera eficaz sin siquiera utilizar gritos, lo cual definitivamente sí se puede. No obstante, te prometo que si llevas a cabo las estrategias que hoy te mencionaré, estas dos estrategias, vas a ver mejorías muy notorias tanto en la conducta de tu niño como en la relación que tienes con él o ella. Sin más que decir, comenzamos. Para que entiendas mejor la primera estrategia, quiero exponerte el caso de María. Por favor, presta mucha atención. María es madre de dos hijos, uno de 5 y otro de 2 años. Su esposo está todo el día trabajando fuera de casa y llega en las noches. Ella se encarga de todas las labores domésticas y de la mayoría de responsabilidades de crianza, ya que su esposo llega muy tarde, algunas veces inclusive ya cuando los niños están durmiendo. Es rutina de todos los días estresarse por el tiempo, ya que se debe despertar temprano para tener listo el desayuno de todos, alistar a su hijo mayor para que vaya a estudiar, además de no descuidar a su hijo de 2 años. Lleva al mayor al centro educativo y debe regresar rápidamente para poder tener todo listo para la hora de almuerzo. Hacia de la casa, orden, almuerzo, lo cual se le complica porque su niño de 2 años, si no está pidiendo jugar con ella, está haciendo travesuras porque tiene 2 años y es normal que a su edad busquen nuevas experiencias. Ni bien levanta la cabeza, se da cuenta que ya es hora de recoger a su hijo mayor del centro educativo, ver que almuerce sin que se ponga a jugar o a pelear con su hermanito menor. También tiene que lavar, ordenar y limpiar todo lo que se ensució en el almuerzo. Ya son las 3 de la tarde y María quiere descansar, tener un respiro porque pese a que recién empieza la tarde, se ha agotado. Está sentada en el mueble y ni bien cierra los ojos para descansar, aunque sea unos minutos, inmediatamente escucha gritos. Se despierta un poco asustada para ver qué pasa y resulta que sus niños empezaron a jugar un poco tosco y el menor lloró. María no sabe quién empezó el problema ni quién molestó a quién, pero le grita al mayor. Sigue cansada, pero aún falta lavar lo que se ensució en el almuerzo, resolver las tareas de su hijo mayor y el menor ya ensució el pañal. Decide cambiar el pañal de su hijo menor rápidamente para avanzar con las tareas del mayor. Le pide a su hijo que se acerque a la mesa para empezar con las tareas, pero no quiere. La enfrenta diciéndole, no quiero. María definitivamente no está con ánimos para negociar, le amenaza y su hijo responde con rebeldía. A la final le jaló las orejas y entre enfrentamientos y gritos logró que termine la tarea. Mira su reloj, ya casi son las 5:30 de la tarde, tiene que empezar a preparar la cena y aún no termina de lavar lo que se utilizó para el almuerzo. Agotada y alterada por el trajín de todo el día, decide hacerse un favor al no pensar más respecto a lo que le falta por hacer, simplemente lo hace, se resigna. Entre atender al hijo menor y continuar con todos los pendientes, ya llegó la hora de la cena. Ya llegó su esposo y María le pide que haga su parte encargándose de que los niños cenen y duerman, pero él manifiesta estar cansado porque estuvo todo el día fuera de casa en el trabajo. Una vez más, María evita hacerse problemas al pensar sobre ello y también se encarga de que sus niños cenen y duerman. Ya son las 9 de la noche, falta terminar tanto con algunos quehaceres pendientes como alistar algunas cosas para el día siguiente y los niños no quieren dormir. Batalla un rato más con sus hijos hasta que siendo las 10 logran dormir. María trata de avanzar para no hacerse muy tarde. Siendo las 12 de la medianoche termina y recién puede descansar. Lástima que solo sea hasta las 5:30 o a más tardar 6 de la mañana porque al día siguiente tiene que despertarse temprano para repetir la misma rutina. Bien. Esta historia es importante para que puedan entender y responder las siguientes preguntas. Si a María le doy algunas sugerencias y estrategias respecto a cómo corregir eficazmente sin utilizar gritos ni castigos y ella sigue con este trajín, con esta rutina estresante, ¿creen que pueda llevarlo a cabo? ¿O creen que se deje llevar por el estrés y termine gritando y reaccionando con su niño? Es decir, si le digo que cuando su hijo esté en pleno berrinche, primero intente calmarlo, regularlo con palabras suaves o al menos conserve la calma hasta que a su niño se le pase el berrinche, ya que mientras él esté en un estado alterado no podrá aprender la lección que la madre quiera darle. ¿Creen que ella sea capaz de hacerlo? ¿De soportar los gratos de su hijo teniendo esta rutina? Les aseguro que, en el mejor de los casos, podrá aguantar 2 berrinches. Al tercero, la madre explota porque las condiciones en que vive la madre le generan malestar, le generan ansiedad y estrés. Así que, la estrategia, y más que estrategia, yo te diría que es un requisito indispensable para que puedas dar una buena crianza a tu hijo, es cuidarte. Sí, cuídate, madre o padre de familia.
Si tú, madre o padre de familia, vives una rutina que te genera malestar, estrés, vas a estar alterado, alterada y el menor estímulo desagradable tiene el potencial para generar en ti conductas impulsivas porque todo tu organismo necesita y pide a gritos sacar el estrés, las energías negativas. Entonces, mientras no te cuides y adoptes un estilo de vida que genere bienestar, paz, equilibrio, es casi seguro que pasará lo siguiente. 1. La mayoría de veces no vas a corregir, sino desfogar tu malestar. 2. Serás ejemplo de impulsividad, por lo cual tus niños cada vez tendrán conductas más impulsivas, ya que eso aprenden de ti, que eres su principal ejemplo. 3. Contaminarás tu relación que tienes con tu hijo, puesto que frecuentemente utilizarás amenazas y o malos tratos. Repito nuevamente, esto es un requisito indispensable. ¿Cómo vamos a poder criar a nuestros hijos desde el amor y el respeto sin emplear gritos ni castigos si nosotros los padres somos una bomba de tiempo? Si deseas saber cómo cuidarte, qué estrategias llevar a cabo, te dejaré todo un video sobre ello en la tarjeta que debe aparecer por aquí arriba y también abajo en la descripción de este video. Y padre de familia, si ves que tu esposa tiene una rutina similar a la que he expuesto por amor a ella y a tus hijos, encuentra la manera de aligerar estas responsabilidades que realmente es de los dos. Hay muchas opciones, involucrarte más, por ejemplo, puesto que, repito nuevamente, es tarea de dos, o si realmente no te es posible, pagar a alguien para que sea el apoyo de tu esposa. Recuerda que el bienestar de la persona que interactúa más con los hijos es el bienestar de los hijos y de toda la familia. Además, no se trata de solo hacerlo por los hijos, sino por amor, consideración a la persona que se supone que amamos. Antes de terminar con este punto, quiero aclarar que el hecho de que mi ejemplo haya puesto a la madre como la persona que se responsabiliza de los quehaceres domésticos y de la crianza de los hijos en su mayoría, no es por machismo, sino que en mi práctica profesional es lo que más veo, y eso que tengo casos en que la madre tiene que responsabilizarse de todo esto y además trabaja fuera. No obstante, si el padre es el que se hace cargo de la mayoría de responsabilidades, obviamente también se le debe brindar condiciones favorables que en los enlaces que he dejado encontrarás. Antes de continuar, quiero informarte que está a la venta mi capacitación en manejo eficaz de la agresividad, desobediencia y frustración en el niño. Ahí te enseño los pilares del bienestar emocional infantil y una diversidad de estrategias para corregir sin la necesidad de emplear gritos ni mucho menos castigo físico. Es una capacitación completa que te permitirá dominar todo lo necesario para corregir eficazmente desde el amor y el respeto. Esto definitivamente te servirá mucho durante toda la infancia de tu niño. Los detalles los dejaré en la descripción. Segundo requisito. Esta vez, de frente quiero decirte que se trata de un requisito indispensable y también previamente quiero narrarte un caso. Mario tiene 5 años y como todo niño adora a sus padres y desea su aprobación. Marta y Luis son sus padres y obviamente aman profundamente a Mario. Marta y Luis son trabajadores independientes y manejan sus horarios. No obstante, brindan poco tiempo a Mario porque suelen estar trabajando y cuando están en casa quieren relajarse un rato en el celular. No obstante, relajarse muchas veces se les hace complicado porque cada vez que están en casa pareciera que Mario hiciera adrede justo aquello que los padres no desean que haga. Hace lo que más les incomoda a ellos. La nana dice, Mario está tranquilo conmigo, pero justo cuando llegan ustedes es que comienza a portarse así, porque conmigo se porta muy bien, me hace caso, recoge sus juguetes, hace sus tareas, come sin problemas, etc. Los padres se extrañan porque con ellos es todo lo contrario. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué con la nana se porta bien y con los padres todo lo contrario? ¿Se les hace familiar este caso? ¿Pueden intuir a qué se debe esto? Se resume en 3 palabras, tiempo de interacción. Al decir tiempo de interacción me refiero de tiempo exclusivo para él, dejando de lado el celular, trabajo y cualquier otro distractor o responsabilidad. La nana interactúa más tiempo con Mario y esto definitivamente influye positivamente en su comportamiento. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a dejar bien en claro al niño qué le es permitido y qué no si no nos damos el tiempo necesario para ello? ¿Cómo va a aprender el niño la conducta que nosotros los padres deseamos ver en él si no estamos para enseñarle dicha conducta? ¿Cómo el niño va a dejar de emitir malas conductas si no estamos para corregirle las veces que sea necesario, durante el tiempo que sea necesario, hasta que haya aprendido la lección? Y sobre todo, ¿por qué tendría que dejar de emitir esas conductas si gracias a ellas puede obtener la atención de sus padres, ya que, caso contrario, los padres seguirían en el celular o cualquier otra actividad menos interactuando con él? El interactuar con nuestro hijo nos permite conocerlo, conocer en qué tono de voz hablarlo, qué tono de voz le desagrada, cuál es la mejor manera de influir en su conducta, con qué actividad podemos cambiar su estado de ánimo, etc. Además, la mejor arma que te puede brindar el interactuar con tus hijos es el anclar emociones positivas a algunas actividades.
¿A qué me refiero con anclar? En este caso específico, a asociar fuertemente una emoción positiva a alguna actividad. Por ejemplo, cuando mi hijo tenía 2 a 3 años, jugaba bastante con él al perrito y a la ambulancia. Tantas veces que habíamos jugado al perrito y a la ambulancia, había asociado emociones muy positivas a estos juegos. Había veces que yo a mi hijo le pedía algo como, por ejemplo, lavarse los dientes, y él me decía, no quiero. En ese momento yo hacía uso del anclaje, ahorita lo van a entender. Le hablaba como perrito, le decía, wow, wow, a lavarme los dientes. Y mi hijo me decía, ¿perrito? Sí, wow, a lavarme los dientes. Y me decía, ya perrito, vamos. Y listo. No necesitaba con mi hijo emplear la agresión o las amenazas. ¿Qué pasaba aquí? Cuando yo le hablaba como perrito, él cambiaba su estado de ánimo, se ponía en modo juego. Tantas veces que yo he jugado al perrito con él, que pues obviamente cada vez que jugaba al perrito era alegría, era felicidad, era risas, alegría, felicidad, risas, asociado a jugar al perrito. Llegó un punto en que asoció la actividad, el juego del perrito a alegría, felicidad, risas, a modo juego. Entonces, cada vez que yo jugaba al perrito con mi hijo inmediatamente cambiaba su estado de ánimo a bienestar, felicidad, amor, risas. ¿Por qué? Tantas veces que he jugado con él, y la pasaba muy bien y había risas y había amor y había cosquillas, pues mi hijo asoció fuertemente la actividad de jugar al perrito a risas, amor, a buen estado de ánimo, a felicidad. Entonces, mi hijo quedaron ancladas en él esas emociones positivas a la actividad de jugar al perrito. Igualmente, había ocasiones que yo le decía a mi hijo, mi amor, a bañarnos, y me decía, no quiero. Yo simulaba ser la ambulancia, la sirena de una ambulancia, y decía, y lo agarraba a mi hijo, le ponía al hombro la ambulancia, le tiraba la cama, le sacaba la ropa, y mi hijo se mataba de risa. Se mataba de risa. ¿Por qué? Porque había anclado emociones positivas al juego de la ambulancia. Entonces, como comprenderán, cuando nosotros tenemos algunas actividades muy frecuentes, anclamos ciertas emociones a nuestros hijos. Si estas emociones son positivas, pues tenemos la facilidad de que cuando nosotros nuevamente interactuemos de esa manera, interactuemos con esa actividad, también desencadenemos las emociones que hemos anclado. Si hemos anclado emociones positivas a ciertos juegos, a ciertas actividades, puede que nuestros hijos estén en un mal estado de ánimo, pero como están ancladas esas emociones positivas, vamos a desencadenar emociones positivas y eso nos va a ayudar para influir en su conducta. ¿Me dejo entender? Obviamente el anclar no te va a funcionar el 100% de ocasiones. Hay situaciones en que no van a funcionar, pero definitivamente si es que siempre te das un tiempo para interactuar con tu hijo, para pasar buenos momentos y para anclar emociones positivas a ciertas actividades, a ciertos momentos, te aseguro que en un 80% sí funcionará, y un 80% es mucho. Es por eso que yo todos los días me doy un tiempo para interactuar con mi hijo, y en esta interacción hay lo siguiente: juego con él, le dejo en claro qué es lo que le está permitido y qué no, le enseño, le guío en aquellas conductas que deseo que aprenda, le corrijo y de esta manera elimino aquellas conductas inadecuadas, entre otras cosas. Pero Guillermo, ¿cómo me doy tiempo si estoy a full? ¿Cómo me voy a dar tiempo para criarle, para jugar con él, para corregirle, etcétera, si es que estoy a full con mi tiempo, si tengo muy poco? También abajo en la descripción te dejaré un video donde te voy a dejar estrategias para ganar tiempo tanto para ti, madre, padre de familia, como para que puedas brindar a tus niños. Antes de terminar con este punto, quiero hacer una observación respecto a la interacción, respecto al anclaje. Muchos padres, madres, no nos damos cuenta y estamos anclando emociones negativas hacia ciertas actividades, inclusive a ciertos gestos. Actividades, por ejemplo, como de repente es la hora de almuerzo o la hora de hacer las tareas. Bien, es decir, almorzar o hacer las tareas. ¿Por qué? Viene el padre o madre del trabajo y rápidamente tiene que hacer lo que almuerce el niño o hacer que haga las tareas, porque de ahí se va nuevamente al trabajo. ¿Y qué hace? El padre pues le amenaza, que rápido mi amor, que come, que rápido que haga las tareas, y el niño, como ha estado sin papá, sin mamá, lo que quiere es jugar con él. Por lo tanto, él va a estar resistiéndose, rebelándose, porque él no quiere en ese momento hacer la tarea. Para él es más importante de repente tener la atención y el juego de papá, el juego con mamá. Entonces, pues, el padre utiliza los gritos, los castigos, las amenazas, a veces, pues, hasta le jala la apatía, las orejas, etcétera, y no se está dando cuenta que está anclando emociones negativas, ya sea a la actividad de comer, almorzar, cenar, o a la actividad de hacer las tareas. También, ¿a qué me refiero con que muchos padres se están anclando emociones negativas a gestos? Porque de repente el padre, antes de gritarlo, de jalar las orejas, por ejemplo, hace... No, la clásica, te estoy diciendo, y ni bien comienza con los gestos, o sea, ni bien hace este gesto, pues sigue los gritos, las llamadas de atención, la jalada de apatía. Entonces resulta pues que cada vez que hace este gesto, el niño ya asoció que cada vez que el papá o la mamá hace ese gesto, inmediatamente después viene un ataque hacia él.
Y resulta pues que muchas veces el niño ni bien ve algunos gestos o ni bien percibe algunos gestos que él cree que van a ser ataque hacia él, ya comienza con los berrinches, con las pataletas. Entonces, padres, madres, mucho cuidado con anclar emociones negativas hacia nuestros hijos. Lo que debemos anclar son emociones positivas. Bien, queridos padres y madres de familia, estas fueron las dos estrategias principales que si es que tú llevas a cabo, te aseguro que vas a ver mejorías notorias. La primera estrategia es, yo diría requisito indispensable, dos requisitos indispensables. Lo primero es cuídate a ti, definitivamente cuídate a ti, si es que no, poco o nada vas a lograr. Y la segunda es interactúa con tu hijo, porque definitivamente si no interactúas con él, no se puede lograr nada. ¿Qué vas a hacer si es que ni siquiera le das la oportunidad de tu niño de conocerte y saber qué es lo que esperas de él? Nada podemos hacer, ¿bien? Entonces, si cumples con estos dos requisitos, bajo condiciones normales te aseguro que vas a ver mejorías notorias en poco tiempo. ¿A qué me refiero condiciones normales? Pues que como en toda familia hay sus altos y bajos, ¿no? Que de vez en cuando a veces pues se te pasa la mano y por ahí le gritas un poco, lo cual obviamente no es lo ideal, pero pues no somos familias perfectas. Bajo condiciones normales vas a obtener mejorías, pero si no son condiciones normales, si es que hay negligencia continua, si es que hay gritos y castigos continuos, si es que hay conflictos en casa y papá y mamá constantemente se están faltando el respeto, definitivamente esto poco o nada va a ayudar. Bien, queridos padres y madres de familia, déjenme agradecerles por el tiempo que dedican al ver este video y felicitarles por ser de los padres, de las madres que se capacitan, que buscan criar hijos felices. Por favor, a tomar en cuenta el video de hoy y no se olviden de compartirlo, darle me gusta, comentar, que con ello me están dando la ayuda que yo necesito para seguir haciendo más de estos videos. Un gran abrazo y no se olviden que si corrigen con amor, sus niños aprenden mucho mejor. Nos vemos, chao, chao.